Antes de los tiempos de los reyes, antes del diluvio, hubo un hombre que caminó con Dios y fue testigo de los secretos celestiales. Su nombre era Enoc. Esto no es meramente un relato histórico, sino la revelación de una guerra cósmica que determinó el destino de la humanidad. Enoc fue transportado más allá de los confines del mundo mortal para contemplar realidades que ningún ser humano debería conocer, los misterios de los ángeles caídos, las cámaras ocultas de la creación y los juicios divinos que moldearon nuestra existencia. El conocimiento que recibió llevaba un peso incalculable, pues presenció el conflicto definitivo entre luz y tinieblas. Ángeles que abandonaron su morada celestial, pactos profanos sellados con sangre y una corrupción tan profunda que desató la ira del Creador. Esta narrativa trasciende un mero registro antiguo, es la crónica de la rebelión primordial, la caída de seres inmortales y el juicio final que redefinió los cielos y la tierra. Escribe, Enoc, le ordenó la voz divina, para que las generaciones futuras conozcan la verdad y se preparen para lo que ha de venir. En las páginas siguientes, descubrirás por qué este libro fue considerado tan peligroso que debió permanecer oculto durante siglos, y cómo sus profecías resuenan hasta hoy, advirtiendo sobre eventos que aún están por cumplirse. Enoc, hijo de Jared, tú que hallaste gracia ante mis ojos, escucha mi llamado. Estas palabras resonaron en el alma del séptimo patriarca como un trueno en el silencio del desierto. Señor, ¿qué deseas de mí? Solo soy un hombre insignificante ante tu grandeza, respondió postrado en reverencia. La respuesta llegó como un torbellino de fuego, te he elegido para ser mi mensajero. Lo oculto será revelado a través de ti. Así, Enoc fue guiado por el arcángel Uriel, guardián de los misterios celestiales, en un viaje que desafiaba los límites de la comprensión humana. Camina conmigo, Enoc, y te mostraré los secretos de los cielos y la corrupción que impera en la tierra. Al cruzar los portales dimensionales que separan lo natural de lo sobrenatural, Enoc se encontró en un umbral cósmico donde las leyes de la física se disolvían. ¿Dónde estamos, Uriel?, preguntó, sus ojos incapaces de procesar la gloria que lo rodeaba. Estás en el umbral de los cielos, respondió el arcángel, pero no todo lo que verás será hermoso. Es necesario que conozcas la verdad, aunque te parta el corazón. El peso de la revelación comenzaba a manifestarse cuando Uriel añadió, escribe todo, Enoc, pero recuerda, este conocimiento es un fardo que muchos rechazarán y pocos comprenderán. El primer capítulo del libro de Enoc comienza con una visión apocalíptica, vi al santo y grande venir del cielo, con 10 millares de sus santos, para ejecutar juicio sobre todos. Esta descripción impresionante anticipa siglos la visión del Apocalipsis de Juan. Enoc registra detalles precisos sobre el día del juicio final, cuando los justos serán separados de los impíos y la tierra sufrirá una transformación radical. Todos los que están en la tierra despertarán, profetiza, pero los justos vivirán en paz, caminando en rectitud, mientras los impíos serán destruidos para siempre. El texto contrasta dramáticamente el orden cósmico perfecto con el caos introducido por la rebelión humana y angélica. Contemplen las lumbreras del cielo, escribe Enoc, como cada una sigue su curso sin desviarse, obedeciendo los mandamientos divinos. Vean cómo las estaciones se alternan con precisión matemática, cómo los ríos mantienen sus cursos y los mares sus límites. Toda la creación obedece, excepto los hombres y los ángeles caídos. Esta sección contiene una de las advertencias más solemnes. Los vigilantes, aquellos ángeles enviados para guiaros, abandonaron su misión y corrompieron sus caminos. Por eso, el juicio es inevitable, y su castigo será terrible. El capítulo 2 del libro de Enoc revela el evento que desencadenó la catástrofe global, la caída de los vigilantes. En los días en que los hijos de los hombres se multiplicaron, les nacieron hijas hermosas y atractivas. Y los ángeles, los hijos del cielo, las vieron y las desearon.
El texto describe cómo 200 ángeles, liderados por Semiasa, descendieron sobre el monte Hermón, nombre que significa maldición, por ser el lugar de su juramento profano. Allí, hicieron un pacto de sangre, unámonos en juramento y maldición hasta cumplir nuestro propósito. Enoc enumera los nombres de los 20 líderes de estos ángeles rebeldes, cada uno responsable de enseñar diferentes artes prohibidas a la humanidad. Asael instruyó a los hombres en la fabricación de armas de guerra y el uso de metales preciosos para adornos. Hermes enseñó hechicería y encantamientos. Baraquel reveló los secretos de la astrología. Cocabel enseñó el conocimiento de las constelaciones. Y así, cada ángel compartió conocimientos que debían permanecer ocultos, corrompiendo el curso natural del desarrollo humano. Pero lo peor estaba por venir, tomaron para sí esposas y se unieron a ellas, enseñándoles magia y el corte de raíces. Y ellas concibieron, dando a luz gigantes de 300 codos de altura. Los Nefilim, fruto de las uniones ilícitas entre ángeles caídos y mujeres humanas, se convirtieron en el flagelo de la tierra antediluviana. Enoc describe, estos gigantes devoraban todo el producto del trabajo de los hombres. Cuando ya no había más que comer, se volvieron contra los propios humanos, devorando su carne y bebiendo su sangre. La tierra se convirtió en un escenario de horror inimaginable, donde la violencia y la perversión alcanzaron niveles cósmicos. Pecaron contra las aves, los animales, los reptiles y los peces, relata Enoc, indicando una ruptura total del orden natural creado por Dios. El texto hace una acusación devastadora, la tierra clamó contra los impíos y su sufrimiento subió a los cielos. En este punto crucial, 4 arcángeles, Miguel, Rafael, Gabriel y Uriel, se presentan ante el trono divino para interceder, oh Señor de señores, Dios de dioses, Rey de las eras, tú has visto lo que Asael hizo, como enseñó toda iniquidad en la tierra y reveló los secretos eternos reservados en los cielos. Semiasa, a quien diste autoridad sobre sus compañeros, se corrompió con las hijas de los hombres. Ahora las almas de los que perecen claman a ti sin cesar. ¿Hasta cuándo tolerarás esto? La respuesta divina es inmediata y decisiva. Uriel es enviado para advertir a Noé sobre el diluvio venidero. Rafael recibe la orden de encadenar a Asael en el desierto de Dudael. Gabriel es encargado de destruir a los Nefilim, y Miguel debe juzgar a los ángeles caídos. El juicio de los vigilantes se describe con impresionante detalle. Enoc relata, el Altísimo ordenó que Rafael capturara a Asael, atando sus manos y pies y arrojándolo en las tinieblas. Debería abrir una hendidura en el desierto de Dudael y allí lanzarlo sobre piedras afiladas, cubriéndolo con oscuridad para que permaneciera allí hasta el día del juicio final, cuando sería arrojado al fuego eterno. En cuanto a los Nefilim, la sentencia era igualmente implacable. Gabriel procede contra los bastardos y réprobos, los hijos de la fornicación. Destruye a los hijos de los vigilantes entre los hombres. Haz que se maten unos a otros en guerra, pues sus días no serán largos. La profecía sobre los espíritus de los gigantes es particularmente reveladora. Sus espíritus, saliendo de sus cuerpos, se convertirán en demonios que afligirán a la humanidad hasta el juicio final. Enoc es entonces comisionado como mensajero para llevar la sentencia divina a los propios ángeles caídos. Los encuentra en el lugar llamado Abel-Maim, entre el Líbano y Senir, donde están reunidos, sus rostros cubiertos de vergüenza. Cuando Enoc pronuncia las palabras de condenación, los vigilantes tiemblan de terror y suplican que escriba una petición de perdón para presentar a Dios. Enoc acepta llevar el llamado de los ángeles caídos, pero la respuesta divina es inflexible, diles que no habrá paz ni perdón. Ustedes eran seres espirituales, destinados a la vida eterna, pero se contaminaron con mujeres humanas, engendrando hijos de sangre y carne. Jamás se les permitió revelar los secretos celestiales ni enseñar estas artes a los hijos de los hombres. Este pasaje establece un principio teológico fundamental:
Hay límites para el conocimiento que la humanidad debe poseer, y transgredir esos límites trae consecuencias catastróficas. Enoc es entonces llevado a presenciar el destino final de los rebeldes. Vi un lugar tenebroso donde columnas de fuego se retorcían sin fin. Allí estaban los ángeles caídos, encadenados en tinieblas eternas. El texto describe 4 cámaras distintas, una para los mártires y justos, otra para los pecadores que esperan juicio, una tercera para los pecadores ya juzgados, y una última, la más terrible de todas, para los vigilantes y sus hijos gigantes. Este lugar que viste, explica Uriel, es la prisión de los ángeles. Aquí permanecerán hasta el gran día, cuando serán arrojados al abismo de fuego para siempre. Las visiones de Enoc alcanzan su clímax cuando es conducido a través de los 7 cielos. En el primer cielo, contempla los fenómenos atmosféricos y los depósitos de los vientos, la nieve y el granizo. En el segundo, encuentra a los ángeles caídos en tinieblas expectantes. El tercer cielo revela 2 lugares extremos, el paraíso, con su árbol de la vida cuyos frutos están reservados para los justos, y un abismo de fuego preparado para los impíos. El cuarto cielo muestra el curso del sol y la luna, con sus carros de fuego y los portales por donde transitan. En el quinto cielo, Enoc encuentra a los vigilantes arrepentidos, cuyas súplicas ya no pueden ser escuchadas. El sexto cielo es morada de los 7 arcángeles que gobiernan el orden cósmico. Finalmente, en el séptimo cielo, ante el trono de Dios, Enoc experimenta un terror sagrado, vi fuegos incontables y una luz infinita. Serafines y querubines cubrían sus rostros, incapaces de soportar la gloria de aquel que estaba sentado en el trono. Es aquí donde Enoc recibe la misión definitiva, registrar todo lo que vio en libros que serían preservados para las generaciones futuras. Estas visiones, explica Uriel, son para un tiempo distante, no para esta generación, sino para una generación por venir. El libro astronómico de Enoc contiene revelaciones que desafían la comprensión moderna. Con precisión impresionante, describe un calendario solar de 364 días, dividido en 4 estaciones perfectas de 91 días cada una. Detalla los portales por donde el sol entra y sale, alterando su curso entre los solsticios y equinoccios. Explica los movimientos de la luna, cuyo ciclo de 29.5 días era medido con exactitud. El texto afirma, el sol y la luna jamás se atrasan ni se adelantan, ni alteran su curso, pues obedecen estrictamente al orden divino. Esta sección contiene una crítica velada a los sistemas calendarios humanos. Malditos son los que desvían el cálculo de los tiempos, haciendo aparecer el día sagrado un día antes o después. Enoc recibe conocimiento sobre las constelaciones, los vientos, los rayos y todos los fenómenos celestes. El arcángel Uriel le muestra el libro de las tablas celestiales, donde están registrados todos los movimientos astrales hasta el fin de los tiempos. Esta precisión astronómica, en un texto tan antiguo, sigue intrigando a los estudiosos. El propósito divino es claro, para que los hombres conozcan el orden de la creación y aprendan de la obediencia de las lumbreras, pues hasta las estrellas siguen los mandamientos de Dios, mientras los hombres se rebelan. Las parábolas de Enoc, capítulos 37 a 71, contienen algunas de las profecías más impresionantes. Describe la venida del Hijo del Hombre, una figura mesiánica preexistente que juzgará a los reyes y poderosos. Antes que el sol y las constelaciones fueran creados, su nombre ya era invocado ante el Señor de los Espíritus. Esta figura, descrita con atributos divinos, se sienta en el trono de gloria para separar a los justos de los impíos. Los paralelos con el Nuevo Testamento son evidentes. Enoc profetiza, Él eliminará a los reyes de sus tronos, pues no lo exaltaron ni reconocieron de quien recibieron el reino. Los pecadores serán entregados a los ángeles castigadores para recibir el debido pago.
mientras que los justos heredarán la tierra y vivirán en paz, bajo la protección del Señor de los Espíritus. Un pasaje particularmente poderoso describe la resurrección: la tierra devolverá lo que le fue confiado, el Seol entregará lo que recibió, y la destrucción restituirá lo que debe. Enoc ve su propio destino final: fui llevado en un torbellino de viento y colocado entre los hijos de los cielos. Su ascensión es un presagio de la victoria final sobre la muerte. El libro termina con una advertencia solemne: ay de aquellos que edifican la iniquidad y fundamentan la opresión, pues serán destruidos de raíz. El libro de los sueños, capítulos 83 a 90, contiene visiones simbólicas de la historia humana desde Adán hasta el juicio final. Enoc ve a la humanidad representada como animales. Adán es una vaca blanca, sus descendientes justos son vacas del mismo color, mientras los rebeldes aparecen como criaturas híbridas. Los ángeles son descritos como hombres vestidos de blanco. La caída de los vigilantes se representa por estrellas que descienden del cielo y se transforman en toros, uniéndose a las vacas humanas y engendrando elefantes, camellos y asnos, los nefilim. El diluvio aparece como un cataclismo donde todas las criaturas impuras son barridas, quedando solo Noé, una vaca que se transforma en toro blanco, y su familia. La visión avanza luego a eventos postdiluvianos: la Torre de Babel, representada por vacas intentando construir una torre alta; el Éxodo, un cordero liderando ovejas, hasta llegar a los tiempos mesiánicos. Particularmente impresionante es la descripción del toro con grandes cuernos, que representa a Abraham, y del carnero nacido entre las ovejas, que simboliza a Moisés. La visión culmina con la llegada del cordero con cuernos grandes, el Mesías, que juzga a todas las naciones y establece un reino eterno de paz. Esta alegoría compleja ofrece una perspectiva única sobre la teología histórica enoquiana. La epístola de Enoc, capítulos 91 a 105, contiene exhortaciones morales y profecías sobre los últimos días. Dividida en 3 partes, comienza con el libro de la advertencia, donde Enoc instruye a sus hijos sobre el camino de la justicia: apártense de la injusticia y elijan el bien. Advierte contra la riqueza ilícita: ay de los que edifican sus casas con el sudor ajeno. Cada piedra, cada ladrillo será testigo contra ellos en el día del juicio. La segunda parte, llamada Apocalipsis de las semanas, divide la historia en 10 periodos, semanas, desde la época de Enoc hasta el juicio final. En la séptima semana, profetiza el surgimiento de una generación pervertida, donde toda obra justa será rechazada. La octava semana vería el surgimiento de la justicia y la construcción del templo del Rey de la Eternidad. La novena semana traería el juicio sobre los impíos, y la 10ª, la renovación cósmica. La tercera parte contiene duras advertencias a los pecadores: no piensen que los espíritus de los muertos desaparecen. Descenderán al Seol con dolor y tinieblas. En contraste, promete a los justos: su sangre será vindicada, y yo les daré voz y sabiduría para que sean capaces de responder a los pecadores. Los capítulos finales, 106 a 108, contienen revelaciones específicas sobre el nacimiento de Noé y el destino de las almas. Cuando Matusalén muestra a Enoc su nieto Noé, cuya apariencia angelical, piel extremadamente blanca, ojos como rayos de sol, asusta a la familia, el patriarca revela: este niño será el remanente después del diluvio, y su descendencia poblará la tierra. Enoc describe 3 clases de almas después de la muerte: los justos que heredarán la luz eterna, los pecadores medianos que esperarán en tinieblas hasta el juicio, y los impíos irremediables que serán arrojados al abismo inmediatamente. El libro termina con una visión del libro memorial, donde todas las acciones humanas están registradas, y una última advertencia: ahora les digo que todo pecado será registrado diariamente hasta el día del juicio. Esta estructura tripartita, historia pasada, presente y futura, revela el propósito central del texto: mostrar que la justicia divina, aunque parezca tardar, ciertamente se cumplirá.
El libro de Enoc no es solo un relato del pasado, sino una advertencia profética para todas las generaciones sobre las consecuencias de la rebelión contra el orden divino, sea por ángeles o hombres. La influencia del libro de Enoc en el judaísmo del Segundo Templo, siglo II a.C. y después de Cristo, es inmensa. Los manuscritos del Mar Muerto contienen al menos 11 copias en arameo, más que muchos libros bíblicos. Sus conceptos moldearon, 1. La angelología judaica, jerarquías angélicas, nombres de arcángeles, 2. La escatología, resurrección, juicio final, 3. La demonología, origen de los espíritus malignos, 4. El calendario religioso, festivales basados en el año solar de 364 días. La secta de Qumran usaba Enoc para justificar su calendario alternativo y su ruptura con el sacerdocio de Jerusalén. Filón de Alejandría, el gran filósofo judío, citaba a Enoc como escritura. El libro influenció también el testamento de los 12 patriarcas y el libro de los jubileos. Cuando el cristianismo emergió, heredó muchas de estas ideas. Judas 1, 14-15 cita directamente Enoc 1:9, he aquí que el Señor vino con sus santas miríadas para ejecutar juicio contra todos. Pedro, 2 Pedro 2:4, y Pablo, Colosenses 2:18, hacen alusiones claras. A pesar de esto, cuando los rabinos establecieron el canon hebreo en Jamnia, 90 después de Cristo, excluyeron a Enoc por su contenido místico y por ser asociado a grupos disidentes. La supervivencia del libro de Enoc es un milagro literario. Rechazado por el judaísmo rabínico y por la mayoría de las iglesias cristianas, fue preservado íntegramente solo en Etiopía, donde permaneció como parte del canon de la Iglesia Ortodoxa etíope. En 1773, el explorador escocés James Bruce trajo 3 copias de Etiopía a Europa, causando sensación entre los estudiosos. El descubrimiento de los fragmentos arameos en Qumran 1947 confirmó su antigüedad y autenticidad. Comparando las versiones, vemos que el texto etíope es extremadamente fiel a los originales del siglo II a.C., con pequeñas variaciones. Hoy, los estudiosos reconocen 3 versiones principales: 1. El texto etíope completo; 2. Los fragmentos griegos, incluyendo 1:32, 6 en el Codex Panopolitanus; 3. Los manuscritos arameos de Qumran. El análisis textual revela que el libro fue compuesto en etapas. Las partes más antiguas, Libro de los Vigilantes, datan del siglo III a.C., mientras las últimas, Parábolas, fueron añadidas en el siglo I a.C. Esta compleja historia editorial explica por qué Enoc contiene capas de tradición, desde material preexílico hasta ideas contemporáneas al nacimiento de Jesús. La teología del libro de Enoc revoluciona nuestro entendimiento del judaísmo antiguo. Al contrario de la visión tradicional que enfatiza la ley, Torá, Enoc presenta la sabiduría celestial como camino de salvación. Sus temas centrales incluyen: 1. La preexistencia del Mesías, Hijo del Hombre; 2. La resurrección corporal; 3. El juicio final con recompensas y castigos eternos; 4. La existencia de múltiples cielos, 7 niveles; 5. El calendario sagrado como reflejo del orden cósmico. Su angelología es particularmente desarrollada. Los arcángeles Miguel, Rafael, Gabriel y Uriel tienen roles específicos en el gobierno del universo y en la ejecución del juicio. Los ángeles caídos se dividen en 2 categorías: los vigilantes, que enseñaron secretos a los hombres, y las estrellas errantes, que abandonaron su curso celestial. Cada clase tiene castigo específico. Los líderes son encadenados para siempre, los instructores son arrojados al fuego, y los seguidores vagan hasta el juicio. Esta sistematización influenció angelologías cristianas posteriores, como la de Pseudo Dionisio, y judías, Merkabah.
Enoc también introduce la idea de ángeles intercesores, como Miguel defendiendo a Israel, y ángeles acusadores, como Satán el precursor de Satanás. Esta rica angelología llena vacíos dejados por la Biblia hebrea, explicando el origen y función de los seres celestiales. Las conexiones entre el libro de Enoc y el Nuevo Testamento son profundas y numerosas. Jesús usó lenguaje típicamente enoquiano cuando habló sobre el fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, y sobre los justos que brillarán como el sol, Mateo 13:43. La descripción del juicio final en Mateo 25 es sorprendentemente similar a las parábolas de Enoc. Pablo, en 1 Corintios 11:10, menciona que las mujeres deben tener velo sobre la cabeza por causa de los ángeles, alusión directa al pecado de los vigilantes. El Apocalipsis de Juan está lleno de imágenes enoquianas, los 4 seres vivientes, el libro sellado, el lago de fuego, y especialmente la figura del Mesías viniendo con las nubes, cf. Enoc 46, 1, 3. La epístola de Pedro menciona explícitamente que Cristo fue a predicar a los espíritus en prisión, 1 Pedro 3:19, interpretado por muchos como referencia a los ángeles caídos de Enoc 12-16. Incluso cuando no hay citas directas, el trasfondo teológico, especialmente sobre escatología y angelología, es claramente enoquiano. Esto sugiere que los primeros cristianos veían a Enoc como texto autoritativo, o al menos como tradición válida. El libro de Enoc ofrece respuestas intrigantes a preguntas bíblicas no resueltas. Por ejemplo, 1. ¿Quiénes eran los hijos de Dios de Génesis 6? Enoc los identifica como ángeles caídos. 2. ¿Cuál es el origen de los demonios? Son los espíritus de los Nefilim muertos en el diluvio. 3. ¿Por qué fue necesario el diluvio? Para purgar la tierra de la corrupción angélica. 4. ¿Cómo supo Noé construir el arca? Recibió instrucciones de los arcángeles. 5. ¿Qué significa la caída de las estrellas en Daniel 8:10? Una metáfora para la caída angélica. Además, Enoc explica tradiciones judías posteriores, como, porque el monte Hermón era asociado al mal, lugar de la caída de los vigilantes, el origen de las constelaciones, enseñadas por los ángeles caídos, el motivo de la prohibición de comer sangre, los Nefilim bebían sangre, la creencia en 7 cielos, descritos en detalle, el concepto de libros celestiales, donde se registran las acciones. Estas conexiones muestran cómo Enoc era visto como clave interpretativa para textos difíciles de la Biblia hebrea, función que mantuvo en círculos cristianos primitivos. Asterisco. La recepción del libro de Enoc en la iglesia primitiva fue ambivalente. Algunos padres de la iglesia, como Tertuliano, 160 a 220 DC, defendían su canonicidad. Enoc posee escritura destinada a nosotros. Judas lo cita. Clemente de Alejandría y Orígenes también lo citaban como autoritativo. Sin embargo, otros, como Agustín, lo rechazaban por su angelología excéntrica. Jerónimo, al traducir la Vulgata, excluyó a Enoc del canon, alegando que su antigüedad es sospechosa. Este rechazo se debió a varios factores. 1. La asociación con sectas gnósticas que usaban Enoc. 2. La incomodidad con la idea de ángeles teniendo relaciones sexuales. 3. El énfasis en revelaciones extracanónicas. 4. La ausencia del texto hebreo original. Paradójicamente, mientras la iglesia occidental rechazaba a Enoc, la iglesia etíope, aislada del cristianismo romano, lo preservó como parte de su canon ampliado, junto con Jubileos y otros textos. En Oriente, algunos grupos sirios y armenios también mantuvieron tradiciones enoquianas. Esta división refleja el debate antiguo sobre qué textos merecían estatus canónico. El libro de Enoc resurgió en el imaginario moderno de formas sorprendentes. En el siglo XIX, teólogos liberales vieron en él la matriz del cristianismo,
argumentando que Jesús sería una reelaboración del Hijo del Hombre enoquiano. Movimientos esotéricos, como la teosofía de Blavatsky, se apropiaron de sus imágenes cósmicas. En el siglo XX, Korolev estudió a Enoch como arquetipo del viejo sabio, y los manuscritos del Mar Muerto reavivaron el interés académico. Recientemente, Enoch ganó popularidad en 1. Teorías sobre astronautas antiguos, von Daniken, 2. Movimientos ufológicos, como ángeles igual a extraterrestres, 3. Literatura fantástica, como en Ángeles y Demonios, de Dan Brown, 4. Música contemporánea, bandas de metal cristiano. Esta apropiación diversa, no siempre fiel al texto original, testimonia el poder duradero de sus imágenes. En el ámbito académico, Enoch es estudiado como puente entre judaísmo y cristianismo, revelando cómo ideas apocalípticas moldearon ambos movimientos. Sea como escritura, mito o literatura, el libro de Enoch sigue desafiando y fascinando.